Bien, amigos, estamos de vuelta en La Boca Jarro. Estamos ahora con una mesa de periodistas de profesión, pero obviamente congresistas electos también. Me refiero a Alejandra Aramayo, congresista electa de Arequipa por Fuerza Popular, y Guido Lombardi, congresista electo de Peruanos por el Cambio. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Cristian? Muy contenta de saludarte. Hola, Guido, buenas noches. Buenas noches. Placer. A ver, Alejandra Aramayo, comenzamos contigo. Obviamente no podemos dejar de tocar un poquito el tema de esta mañana, ¿no? La situación entre esta situación. ¿Cómo tomas tú? ¿Cuál es el mensaje que le gustaría enviar finalmente a la gente de Fuerza Popular? Yo he escuchado con atención la primera parte del programa, porque además me ha resultado muy entretenida, y seguramente podría ser un volumen de una novela, pero esta vez no de crónica como mi primera entrega, sino de narrativa o de... Yo lo veo mucho en la especulación. Okay. Ha habido muy pocos hechos concretos, materiales. ¿Tú crees? ¿Te parece? Yo creo. Claro, es analista, él tiene que analizar finalmente, ¿no? Lo que la gente puede retomar, pero el tema de los son concretos, ¿no? El tema de los tweets son concretos y la conferencia lo es también. Son anécdotas, ¿no? Son anécdotas donde nuestra líder, que es parte de una campaña política en segunda vuelta y que está en el país y que está recorriendo el país de palmo a palmo, ha hecho un alto en sus actividades proselitistas. ¿Por qué? Ya ha hecho aclaraciones importantes. ¿Por qué hizo un alto y por qué hacer aclaraciones importantes? Hace aclaraciones importantes porque puede haber atisbos de alguna duda, de algún sesgo que valora mucho la oposición y los aliados de la oposición, y que dicen, bueno, te hablan de dinastías, te hablan de condiciones, cuando los temas de agenda deberían concentrarse, Cristian, en otros temas. ¿Tú crees que al país le interesa el murmullo, el ruido político? Al país le interesa, al menos de donde yo provengo y donde entiendo el Guido, que es provinciano también, es el tema del desarrollo. Es una agenda, si somos muchos o pocos, perdón. Déjame ceder la palabra entonces a Guido. Guido, ¿tú crees finalmente también que es un tema folclórico? Porque finalmente, digamos, el Twitter y la conferencia de prensa no ha sido por algo que dijo algún analista, sino justamente por lo que dijo el propio Kenji y después posteriormente Keiko. El demonio está en los detalles, ¿no es cierto? Y es algo más que un detalle ese tweet de Kenji, que origina, en fin, un esfuerzo por controlar los daños que ha hecho Keiko. Un poco tarde, porque el tuit ya se comentaba desde ayer en la mañana, pero en fin, ha hecho un control de daños y hay obviamente una relación tensa, por decirlo menos, que revela, y yo en eso estoy en desacuerdo con Agustín, cómo se puede plantear una especie de ansiedad por el poder y sobre todo por el poder absoluto. ¿Cuál sería la ansiedad de poder? ¿De parte de Keiko o de parte de Kenji? De parte de Kenji, básicamente de parte de Kenji. Bueno, pero si es así, entonces Keiko ha hecho bien finalmente en cortarle y también, digamos, se gana una palma Keiko al haber cortado esas aspiraciones, esas ansias de poder. Pero no sé cómo está la cosa por dentro, ¿no? La procesión va por dentro. Yo creo que el esfuerzo de Keiko es de cara a la opinión pública. Pero lo que ha hecho Kenji revela una tensión interna que tú planteaste bien en la conversación con Agustín sobre cuál es el papel que en esto juega Alberto Fujimori. No es casualidad que hace muy pocos días, después de un esfuerzo muy intenso por diferenciarse del gobierno de su padre, Keiko haya dicho que no hay pruebas de la culpabilidad de su padre y que por eso están a la espera de una decisión del Tribunal Constitucional. Y claro, una congresista electa, primera cabeza de lista, dice va a salir por la puerta grande. Entonces, digamos, hay ahí tensiones muy grandes entre dos sectores claros de Fuerza Popular, me parece. Alejandra, yo creo, y esta respuesta, y me ha respuesto más rápido después de lo que le he escuchado decir a Guido, ¿qué pasa? Claro, o sea, la oposición está en su salsa, ¿no? Estamos hablando realmente de lo que a ellos les interesa. ¿Pero quién llama a su oposición? Digamos, a los rivales a que van a la segunda vuelta. Esa es la ansia de poder. Ya se sienten tan poderosos que llaman a los adversarios oposición. Yo te pido, por favor, que te services. No, pero ¿a qué te referías por oposición? ¿A qué te referías por oposición? Yo lo que quiero referirme es a lo siguiente y bien concreto, que nosotros lo que tenemos es una agenda interesante parlamentaria, que queremos trabajar de una manera inclusiva, que queremos
captar modelos de gobernanza para trabajar desde el Parlamento, que queremos incluir a las minorías, que creemos que los partidos políticos en su mayoría, y como has hecho un análisis importante, no están en capacidad de endosar de miras y de cara a los resultados que han tenido, y que el ciudadano no puede dejarse atemorizar. Este es un proceso electoral importante donde los planes de gobierno, donde además el perfil de parlamentario es importante. Y no por las anécdotas del tuit o esto, de aquello. ¿Dónde está PPK hoy día? Está en Paterson, está festejando el cumpleaños o esperando festejar en 2 años el cumpleaños de su niña, que está bien y que seguramente denota una gran responsabilidad como papá. ¿Y dónde está la señora Mercedes Arauz? Está desadornando su vehículo que viene de México. ¿Y dónde está Keiko Fujimori? Está sentando principios de autoridad respecto a ciertamente 2 tweets, anécdotas, pero está trabajando su campaña. ¿Y dónde estamos los parlamentarios? Convocando, abriendo puertas, diciéndole a la señora Mendoza, déjese de convocar a paros y en marchas en el sur. Nosotros en el sur, como provincianos, Cristian, estamos cansados de huelgas. A la señora Mendoza le decimos, deje de parar su tierra en el sur Cusco, deje de pararnos Arequipa, deje de parar Puno, que es la macrorregión sur. Entonces, ¿por qué culpa a Verónica Mendoza de paralizar? ¿Usted cree que Verónica Mendoza ha estado detrás de todas las paralizaciones? Hay que leer nada más lo que ha dicho. Por favor, revisemos las declaraciones de la señora Mendoza, que van desde el comercio del día domingo y los últimos días. Ha dicho, nosotros seguimos en campaña, vamos a iniciar una serie de protestas, y yo la convoco a la señora Mendoza, que vuelva al Congreso, vaya a probar quién es defensor del pueblo. Pero la gente tiene que hacer lo suyo, el país necesita que se empiece Ojo, que ha dicho también que no iba a votar por PPK, pero bueno, me llamó la atención, pero bueno, pero que trabaja para ello. Guido Lombardi. No creí que el volumen de la desmesura fuera tan alto. Ahora nos quieren indicar cómo hacer campaña. Pero Pablo Kuczynski ha ido a Paterson a reunirse con la comunidad peruana, que simboliza 3 millones de peruanos que viven en el extranjero, el 10% de la población. Propuestas concretas sobre cómo poner en práctica la representación de los peruanos que viven en el extranjero y sobre cómo facilitar el retorno de los peruanos al Perú, porque necesitamos ese talento. Pero antes estuvo en el Braem, que es quizá la zona más conflictiva y complicada del país para ver reparaciones a las víctimas de la violencia. Entonces, que no nos venga la señora o señorita Aramayo, no tengo el placer de saber cuál es su estado civil, a decir cómo vamos a hacer la campaña. Ellas hacen su campaña como pueden o como quieren, y nosotros como podemos y como queremos. Cada quien tiene sus estilos. Pero perdóname, si Keiko no puede controlar a Kenji, ¿a quién puede controlar? Porque salir en público a resolver un tema que debía ser privado y familiar, me parece que da cuenta de un relativo descontrol. Correcto, te tengo que dar la palabra porque cada vez que uno hace referencia al otro me parece lo más correcto cederte la palabra. No se puede denostar, es poco fino, es poco caballeroso. Bastaría con que usted me diga, señora, en consideración a mi edad, pero permítame presentarme. Yo soy abogada, profesora y periodista. Tengo una trayectoria muy amplia en el sur trabajando en medios. Estuve casada 15 años, soy mamá de 2 niñas, la mayor en el cielo y la menor conmigo. ¿Y sabe qué? Tengo por quién trabajar, qué bueno, que son los provincianos, que son la gente del sur que no se ha visto representada mucho tiempo. Y yo le voy a pedir la misma cortesía que he tenido este set al saludarlo. Pero creo que no veo ninguna descortesía, no, señora, Alejandra, pero señorita. No, con mucha humildad me presento con usted las veces que sean necesarias. Ahora, justamente menciona el punto importante, ¿no? Que se han tenido que salir en una conferencia de prensa. Ese es el punto. No es que ha sido pues una anécdota. Entonces, eso, congresista, claro, no electa, ese es justamente el punto. Y yo a usted le he leído declaraciones, la verdad,
muy concretas, ¿no? Muy claras, en las cuales obviamente decía, ¿no? El fujimorismo ha cambiado, ella no solamente habla de errores, también habla de delitos cometidos. Kenji, muéstrame por favor lo que había mostrado. Kenji no debería ser tampoco, ¿no? No debe ser el presidente del Congreso. No es el momento oportuno para hacerlo. Correcto. Pero entonces me tiene que admitir, Alejandra Aramayo, que esto la molesta, esto la ha agarrado de sorpresa. Esto no debería ocurrir para nosotros estar hablando de propuestas concretas para los peruanos y no finalmente de qué dijo Kenji o qué es lo que hiciera. Pero la verdad es que el problema no es de la prensa, sino finalmente de Kenji y Keiko. Yo jamás podría obviamente es válido decir qué representa, qué nos dice que hayan estos dimes y diretes al interior de Fuerza Popular. Por eso termino. ¿Cuál es su punto? ¿Usted cree que no hay nada más ahí entonces? No hay nada más que hablar al respecto. Y ¿sabes qué te quiero decir más? Nosotros queremos trabajar un congreso convocante que pasa, además, no solo por entregar 2 comisiones, la de fiscalización, de acusaciones constitucionales, pasa por dar muestras de un gobierno legislativo con muestras de gobernanza. Pasa además por trabajar con planes de trabajo. ¿Ha escuchado, señora, señor, usted que me está escuchando en su casa, ya no interesa el tema del tuit? Que un parlamento con anteriores parlamentarios trabajen con un plan de trabajo, con una agenda macro regional por el sur. Yo quiero plantear eso, que ahora el Parlamento, teniendo, por cierto, mayorías, se puedan convocar minorías, que haya planes de trabajo legislativo, que haya priorización de proyectos en función a mancomunidades, por ejemplo. Ahí te vamos a dar, pero yo solamente tengo que dar mi opinión al respecto, porque no se trata de decirle a la gente qué es lo que tiene que olvidar y ya no trata de decir, sino en todo caso, usted plantea temas más importantes. Es que tampoco está bien decir que está votado, porque puede haber gente que está contestando en el tuit que finalmente no está votado. Entonces sería, bueno, planteemos propuestas para que la gente diga, bueno, más importante es esto a mí me que lo parece del tuit. Absolutamente, y te agradezco que tú puntualices que yo desde Arequipa declaré y dije que no era el momento oportuno. Claro, por eso me llamó la atención que diga, bueno, sabes que esa situación se ha debido evitar o qué sé yo. Y no estoy eludiendo ni omitiendo mi declaración política. Correcto. Mi declaración política respecto al tema Kenji Keiko es la siguiente. A nosotros no nos interesa quién preside el Congreso de la República. A nosotros nos interesa quién preside el país. Y en ese escenario estamos. Creemos que tiene que ser una mujer peruana con capacidades resolutivas y que ha tenido la capacidad de trabajar un partido político. Y que hoy no se le puede ver su producto de su trabajo, que es el liderazgo de haber empoderado un legislativo como una debilidad. No se puede infundir temor. Esa es mi declaración política. Le voy a dar un minutito, por favor, a Guido, vamos con la pausa. Guido, si es que quieres contestar algo al respecto. No, simplemente entonces, decir que yo también soy provinciano del sur. Bueno. Y que no, de Tacna, perdón. Y que no, normalmente, por gentileza, por delicadeza, no calculo ni presumo la edad de la mujer. Así que le pido disculpas a la señora Aramayo si es que se ha sentido ofendida. Pero en fin, hay que plantear efectivamente temas de fondo. Podríamos discutir sobre esta barbaridad que está proponiendo ahora Keiko de volver al 24/24, por ejemplo. Correcto. ¿Qué tal si hacemos una breve pausa, Guido? Volvemos contigo para hablar del 24/24 y también le cedemos la palabra a la congresista electa Aramayo para hablar quizá sobre la CTS, que son dos puntos que se están debatiendo mucho. Yo quiero hablar del 24/24. Pausa y venimos. Del 24/24. Excelente. Pausa y regresamos. Bien, amigos, estamos de vuelta. Vamos a hablar ahora sobre el 24/24, propuestas concretas. Le cedemos la palabra a Guido Lombardi. Adelante, Guido, por favor. ¿Cuál es tu posición respecto a este planteamiento de regresar al 24/24? Durante los últimos años, las diferentes fuerzas políticas, los especialistas en temas de seguridad, han dicho que el 24/24 es el factor desencadenante de una desorganización en la Policía Nacional, de una pérdida de motivación para hacer del trabajo policial el trabajo que debe ser. Este gobierno tarde, lentamente, ha hecho el esfuerzo de comenzar a acabar con el 24/24. Se ha dado un incremento importante a los suboficiales de la Policía Nacional, pasando de 1.400 a 2.800 soles. Y falta un tramo que debería hacerse también pensionable
en los próximos 2 años para completar los ingresos que obtenían con este doble trabajo, digamos así. Retroceder en eso me parece francamente un error. Creo que si estamos buscando seguridad para nuestros barrios, para nuestras comunidades, para nuestras ciudades, tenemos los efectivos suficientes. PPK asegura entonces no volver al 24x24 y acelerar ese dinero para que los policías no tengan los apuros que están teniendo actualmente. No solo acelerar los aumentos en los próximos 3 años, sino convertirlos en pensionables. El hecho es que hay recursos para eso. La candidata Fujimori dice que no sabe en qué estado está la caja fiscal. Bueno, en el Congreso se ha aprobado el presupuesto del año 2015. Lo han aprobado también los representantes de Fuerza Popular y entonces es muy fácil saber con qué recursos se cuentan. Dar como excusa que no hay recursos para mantener el 24x24 es exactamente repetir lo que hicieron Fujimori y Montesinos después del 92 y después del paquetazo. Como no había recursos, vayan a agenciársela cuidando chifas o haciendo guachimanes en las playas de estacionamiento de los supermercados. Clara la posición entonces de Peronistas por el Cambio. Con esa termino, Alejandra Aramayo. ¿Tu posición por qué sí volver al 24x24? O quizá tú tienes una posición divergente a la de la candidata Keiko. El tema del 24x24 es un vector de un gran problema que tiene que ver con la seguridad ciudadana y no se puede analizar. El 24x24 nosotros creemos que no se puede aplazar más el tema de la Policía Nacional y sus ingresos. Mientras el gobierno peruano, a través de un Estado, no restablezca el principio de autoridad y no tome el toro por las astas, esta es una medida temporal que podría prácticamente implementarse en 3, 4, 5. Pero ¿por qué no acelerar entonces, más bien conseguir plata para dárselas en vez de eliminar el 24 o volver al 24x24 hasta que se consiga? Porque no decir, bueno, yo voy a llegar y voy a encontrar dinero como que lo hay. ¿Por qué no? Porque hay que fijarse plazos. En el país todo lo temporal se hace permanente y decimos cuando no tenemos plazos ni planes operativos para implementarlo. Sí. O sea, el 24x24 va a ser permanente. No lea en inverso, lea en el sentido que yo voy. Usted parece una trucha. Avanza en el sentido que le planteo las ideas, señor Lombardi. Lo que estoy diciendo es sencillo de entender. Es temporal en la medida que uno no tiene un presupuesto aprobado, que no tiene un plan operativo, ni tiene una lectura holística de lo que es el tema de seguridad ciudadana. No interprete cosas que entre líneas no he dicho. Bueno, con eso termino, Guido, ¿no? Para decir, bueno, queda clara la posición respecto del 24, pero también... Lo de trucha no lo entiendo bien, yo creí que los salmones eran los que iban contra... Es que en ríos y en lagos de donde yo provengo va en sentido contrario. Correcto. Alejandra Aramayo, un placer, encantado de tenerlo por acá. Guido Lombardi, un placer como siempre. Nos vemos en el próximo Congreso de la República, seguramente los tendremos antes también por acá en el programa. Va a ser un placer. Pausa y regresamos. ¿Perdón?